Hola, buenos días, compañeros y doctora. Me presento, yo soy Carla Paulina Torres Álvarez y en esta ocasión les hablaré sobre los conceptos generales del sistema nervioso. Bueno, como su nombre lo indica, este es un sistema. Esto quiere decir que es un conjunto de órganos que están constituidos por tejido nervioso donde su compuesto celular básico son las neuronas. Se van a reconocer dos clasificaciones. Estructuralmente o anatómicamente se van a identificar al sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Por otro lado, el sistema nervioso periférico, que corresponde al resto del sistema que no pertenece al sistema nervioso central. Funcionalmente se va a dividir en el sistema nervioso somático y autónomo. Ya profundizaremos estas divisiones más adelante. Bueno, es importante conocer que la función del sistema nervioso va a residir en recibir información a través de ciertos receptores para que puedan procesarla, integrarla y coordinarla y se puedan generar respuestas. Este sistema va a permitir al organismo reaccionar frente a los continuos cambios que se producen en el medio ambiente y en el medio interno. Además, va a ser el responsable de numerosas actividades del organismo, como por ejemplo la circulación y la respiración. Bueno, como ya mencioné, la célula más característica del sistema nervioso va a ser la neurona. Las neuronas son unidades estructurales funcionales que están completamente especializadas para una rápida comunicación. Estas carecen de continuidad con otras, sin embargo, están en contacto con otras neuronas y son contiguas. Esta neurona va a estar compuesta de un soma, o también conocido como cuerpo, que va a rodear al núcleo. Otra característica de las neuronas va a ser que presentan prolongaciones conocidas como dendritas y también van a presentar el axón. Van a llevar los impulsos hacia y desde el cuerpo celular, respectivamente. Otra característica a resaltar va a ser la vaina de mielina, que esta va a estar presente en algunos axones y esta se va a encargar de aumentar la velocidad de conducción de ciertos impulsos. Bueno, tenemos que conocer que existen dos tipos de neuronas que van a constituir al sistema nervioso central. Como por ejemplo tenemos a la neurona motora multipolar, que esta es la más habitual en el sistema nervioso central y en el periférico. Esta se caracteriza por poseer dos o más prolongaciones, dendritas pues, y por tener solo un axón, que puede tener uno o más ramos colaterales. Estas van a ser encargadas de controlar al músculo esquelético y en el sistema nervioso autónomo, estas van a ser neuronas multipolares. Por otro lado, vamos a tener a la neurona sensitiva pseudomonopolar, que se va a caracterizar por la presencia de un solo axón, pero como podemos observar es aparentemente doble. Estas van a conducir los impulsos desde el órgano receptor, ya sea a través del tacto, dolor, temperatura, etcétera, hacia el cuerpo celular y a través de la prolongación central se va a continuar desde el cuerpo celular hasta el sistema nervioso central. Bueno, como podemos observar, los cuerpos celulares van a estar localizados fuera del sistema nervioso central, es decir, en los ganglios sensitivos. Por lo tanto, van a formar parte del sistema nervioso periférico. Bueno, tenemos que conocer que las neuronas van a comunicar unas con otras a través del proceso conocido como sinapsis o punto de contacto interneuronal. Bueno, esta comunicación se va a producir a través de neurotransmisores, que son sustancias secretadas por las neuronas para poder excitar o inhibir a otra. Bueno, es importante conocer que cada neurona va a presentar dos polos. Un polo receptor que se va a ubicar en el extremo de las dendritas y un polo efector que se va a situar en el extremo del axón. Bueno, por otro lado vamos a tener
a las células glía, que estas van a ser las más abundantes de todas las neuronas y van a ser muy diferentes, ya que su función va a basarse en apoyar, aislar o nutrir a todas las demás neuronas. Aquí pues vamos a encontrar, por ejemplo, a la oligodendroglia, astrocitos, células ependimarias y microglia, además de algunas células satélites y de Schwann en el sistema nervioso periférico, entre otras. Bueno, para comprender el sistema nervioso, vamos a tener que conocer el desarrollo embrionario. Este se va a desarrollar a partir de la tercera semana de gestación. Y bueno, lo que conocemos como placa principal, ya sabemos, el mesodermo, endodermo y ectodermo. Específicamente el ectodermo se va a invaginar para formar el surco neural. Este proceso, ya sabemos, se conoce como neurulación y se va a dividir en primario y secundario. En el primero se van a formar los segmentos cervicales y dorsales de la médula espinal. Esto quiere decir que la mitad superior se va a formar. En cambio, en el segundo se va a formar la médula espinal en los segmentos lumbar y sacro, para posteriormente formar el tubo neural que por fuera va a estar recubierto de somitas. Bueno, una vez que se fusionen estas regiones, es decir, la cervical, la cefálica y la caudal, los extremos abiertos van a dar lugar a neuroporos craneal y caudal que se van a cerrar el día 25 y 28 respectivamente. Al formarse el tubo neural, en la parte superior o región cefálica del pliegue neural, van a aparecer tres dilataciones, mejor conocidas como vesículas primarias. Bueno, aquí podemos observarlas. La primera va a ser el prosencéfalo, también conocido como cerebro anterior. Después tendremos al mesencéfalo o cerebro medio y al romboencéfalo o cerebro posterior. Para la quinta semana, estas vesículas ya se habrán diferenciado en 5 secundarias. El prosencéfalo va a dar origen al telencéfalo y al diencéfalo. El mesencéfalo va a permanecer y el romboencéfalo va a dar origen al metencéfalo y al mielencéfalo. Ya hablaremos de estas estructuras más adelante. Bueno, estas estructuras van a aportar una parte diferente del cerebro, como por ejemplo los hemisferios, la vesícula óptima, el tálamo, hipotálamo, hipófisis, los colículos visuales y auditivos, el cerebelo, la médula, etc. Bueno, una vez dicho esto, hablando del desarrollo embrionario, podemos pasar ahora sí a la descripción general de este sistema. Bueno, ya sabemos que estructural o morfológicamente este sistema se va a dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Comenzaremos con la descripción del sistema nervioso central. Bueno, este ya también sabemos que se compone del encéfalo y de la médula espinal. Y como ya mencioné, estas estructuras van a ser desarrolladas a partir del tubo neural. Bueno, el sistema nervioso central es la parte hacia donde llega y de donde sale información para posteriormente procesarla y generar órdenes, por lo que podemos inferir que una de sus funciones principales va a ser integrar y coordinar las señales nerviosas de entrada y de salida. Además, va a ser responsable de actividades como el pensamiento y el aprendizaje. Bueno, el encéfalo, a grandes rasgos, está constituido por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Esas estructuras vamos a definirlas más adelante, pero bueno, mencionando que
El tronco encefálico puede dividirse a su vez en tres partes más: en el mesencéfalo, la protuberancia o puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Bueno, la médula espinal es la parte del sistema nervioso central que va a ocupar los 2/3 superiores del conducto vertebral y va a servir para conectar el encéfalo con el resto del cuerpo. Este tiene una forma cilíndrica y transversalmente presenta una forma circular u ovalada, con un conducto central que va a estar protegido por la columna vertebral. Bueno, es importante mencionar que el encéfalo y la médula espinal van a estar compuestas de sustancia gris y sustancia blanca, además de líquido cefalorraquídeo y por tres capas membranosas conocidas como meninges que van a rodear al sistema nervioso central y van a cumplir una función de protección. Bueno, esto lo describiremos más adelante. Pasando al sistema nervioso periférico, este también se va a desarrollar a partir del crecimiento de las células de la cresta neural fuera del sistema nervioso central. Este sistema es el que lleva la información al sistema nervioso central y es a través del cual salen las órdenes desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Está constituido por todas aquellas estructuras nerviosas externas que se conectan con el sistema nervioso central y con el resto del cuerpo para conducir impulsos hacia o desde este. Este va a constar de nervios espinales, craneales, nervios y plexos viscerales y del sistema entérico. Para comprender esto necesitamos conocer ciertos conceptos como el concepto de nervio, que ya sabemos que es una estructura alargada que va a llevar el axón de una neurona y se va a distribuir por todo el cuerpo. Estos se consideran que son bastante fuertes y resistentes debido a tres estructuras: el endo, el peri y el epineuro. Bueno, también tenemos que conocer el concepto de ganglios, que estos son acumulaciones de somas de las neuronas o de los cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central. Existen ganglios motores y sensitivos. Aquí podemos observar una representación gráfica de este sistema que sale de la médula espinal, de la parte superior. Sería una parte que sale del encéfalo, de donde podemos observar que salen los 12 pares de nervios craneales, y de la médula espinal que salen 31 pares de nervios. Bueno, para ilustrar la salida del sistema nervioso periférico y a su vez la salida o entrada del sistema nervioso central, se muestra esta imagen de corte transversal a nivel de la médula espinal. Podemos observar que en el interior de la médula espinal va a tener una estructura conocida como sustancia gris, que es el cúmulo de cuerpos neuronales del sistema nervioso central, con la característica de forma de H que se encuentra envuelta en sustancia blanca, que esta es el acúmulo de axones y de dendritas. Podemos diferenciar una columna anterior y otra posterior, con sus raíces anteriores y posteriores, que después se van a fusionar para formar un nervio mixto. En la raíz posterior podemos ver la presencia de un ganglio nervioso sensitivo, que se le conoce así porque este va a llevar información aferente o sensorial que va desde la periferia hasta el sistema nervioso central. En cambio, por la raíz anterior van neuronas eferentes o motoras porque llevan información u órdenes desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Cabe recalcar que en el sistema nervioso central la sustancia gris va a ser periférica en el cerebro, central en el tronco del encéfalo y médula espinal. Por otro lado, en la sustancia blanca va a ser al contrario, central en el cerebro y periférica en el tronco encefálico y en la médula espinal. También es importante conocer la diferencia, por ejemplo, que en el sistema nervioso periférico la acumulación de cuerpos neuronales, como ya mencionamos, va a ser el ganglio, y en la sustancia gris va a ser el acúmulo de cuerpos neuronales. Y bueno,
El nervio va a ser el que lleva. Se denomina encéfalo a toda la porción del sistema nervioso central, excepto a la médula espinal, que va a estar situada en la cavidad craneal. Este, por obvias razones, se va a encontrar envuelto por el neurocráneo. Para su estudio se suele dividir en piso superior, o cerebro propiamente dicho, que va a incluir al telencéfalo y al diencéfalo. Por otra parte, vamos a tener al piso anterior, o celda subtentorial, que va a contener al tronco del encéfalo y al cerebelo. Es importante conocer que el encéfalo es responsable de coordinar y controlar casi todas las funciones del cuerpo, además que cumple un papel muy importante en la producción de líquido cerebroespinal. Bueno, pasando al tronco encefálico, este es un puente de unión entre la médula espinal y el cerebro propiamente dicho. Se va a conformar de tres estructuras: el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, o también llamado mielencéfalo, es una estructura ubicada en la porción más caudal del tronco del encéfalo. Se continúa con la médula espinal y se sitúa en la fosa craneal posterior. Tiene una forma semejante a un cono. Se trata de una estructura del sistema nervioso que conecta el encéfalo y a la médula espinal. De ahí otro de sus nombres, conocido como médula oblongada. Los nervios craneales 9, 10 y 12 están asociados con esta estructura. Entre sus funciones destacan la transmisión de impulsos de la médula espinal al encéfalo. También controla las funciones cardíacas, respiratorias, gastrointestinales y vasoconstrictoras. El metencéfalo está compuesto por el cerebelo y por la protuberancia del tronco encefálico que se va a encontrar anterior al cerebelo. El puente de Barolio también es conocido como la protuberancia anular o el puente troncoencefálico. Es la parte más abultada del tronco del encéfalo. Está ubicado entre el mesencéfalo rostralmente y la médula oblongada caudalmente. Se sitúa en la porción anterior de la fosa craneal posterior. El mesencéfalo es la primer región o la parte rostral del tronco del encéfalo. Se sitúa en la unión de las fosas craneales media y posterior. Los nervios craneales 3 y 4 están asociados con él. La forma del mesencéfalo es la de un trapecio, con una base más estrecha que su parte superior y con el acueducto de Silvio, que es un pequeño canal por el que circula el líquido cefalorraquídeo, que lo atraviesa de arriba a abajo. El diencéfalo, que en el cerebro adulto está oculto por los hemisferios cerebrales, está integrado por el tálamo, el hipotálamo y forma la porción más central del encéfalo. La función principal del diencéfalo es transmitir información sensorial entre diferentes partes del sistema nervioso central. También ayuda al cerebro a interpretar las señales del sistema nervioso con mayor precisión. Además de las estructuras ya mencionadas, el diencéfalo cuenta con una cavidad llamada tercer ventrículo, que se encuentra por debajo del tálamo. Es muy importante debido a que permite la circulación del líquido cefalorraquídeo y contribuye a mantener la forma y la estructura del cerebro, mientras que le permite mantenerse en estado saludable. El telencéfalo, una estructura que constituye al cerebro, se compone de grandes hemisferios cerebrales, en cuya superficie se observan una serie de elevaciones conocidas como circunvoluciones y de depresiones conocidas como surcos. Los hemisferios cerebrales se encuentran separados parcialmente por una profunda fisura longitudinal, como podemos observar. Estos ocupan el espacio intracraneal existente por encima del cerebelo y se subdividen en lóbulos acorde a su posición. Cada hemisferio cerebral se va a dividir en 4 lóbulos.
vamos a tener al lóbulo frontal, que es como su nombre lo dice, más frontal, la parte más frontal del cerebro, y esta se encarga principalmente de las funciones ejecutivas como el procesamiento de la información y el racionamiento. Por otro lado, vamos a tener al lóbulo temporal, que se sitúa debajo del lóbulo parietal, en las zonas laterales del cerebro. Sus funciones son muy importantes ya que se relacionan con los procesamientos de la memoria o de la emoción. Vamos a tener también al lóbulo parietal, que en la zona más superior del cerebro se encuentra este lóbulo que procesa e integra información sensitiva, entre otras. Después vamos a tener al lóbulo occipital, situado en la zona baja posterior del cráneo, en la zona de la nuca. En este lóbulo se dan los procesos de integración de la información visual. Por último, vamos a tener al cerebelo, que es la otra parte del metencéfalo. Bueno, esta es una gran masa encefálica que se va a situar posterior al puente y a la médula oblongada e inferior a la porción posterior del cerebro. Se encuentra bajo el tentorio del cerebelo en la fosa craneal posterior y está constituido por dos hemisferios laterales unidos por una estrecha porción media conocida como el vermis. Bueno, a grandes rasgos, el cerebelo va a procesar información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados del sistema muscular esquelético. El sistema nervioso central se encuentra rodeado por tres capas de membranas concéntricas conocidas como meninges, que de superficial a profundo son la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Bueno, a grandes rasgos, la dura madre es una membrana fibrosa, gruesa y resistente. La aracnoides es una delgada capa conjuntiva que limita con una cavidad denominada espacio subdural, que se extiende sobre toda la superficie interna de la dura madre. Y por último tendremos a la pia madre, que es una lámina delgada y transparente de tejido conjuntivo laxo, que también es conocida como membrana nutricia, debido a que se encuentra extremadamente vascularizada. Debemos hacer hincapié en que la aracnoides está separada de la pia madre por el espacio subaracnoideo, o también conocido como leptomeningio, que contiene el líquido cerebroespinal, células trabeculares, arterias y venas. Este espacio ayuda a mantener el balance de líquido extracelular en el encéfalo. Es importante mencionar que estas tres meninges van a presentar características distintas en el conducto vertebral y en la cavidad craneal. Pasando a las características particulares de cada membrana, tenemos que la dura madre craneal es una membrana bilaminar densa y gruesa, conocida también como paquimeninge. Esta recubre de forma regular la cara interna del cráneo a lo largo de las suturas y se une al periósteo en la zona interna de la calvaria, por lo que tiene dos capas, una capa perióstica externa y una meningia interna, que se continúa con el foramen magno con la dura madre espinal. La capa externa se encuentra ausente en la médula espinal. A la altura de la calvaria es fácilmente desprendible a diferencia de la parte que está en las suturas. La capa meningia de la dura madre origina en la cavidad craneal prolongaciones o repliegues que separan las diferentes partes del encéfalo para limitar su desplazamiento asociado con el movimiento de la cabeza. Bueno, aquí tenemos a los repliegues o a las prolongaciones. Primeramente tenemos al os del cerebro, al tentorio o tienda del cerebelo, al os del cerebelo y al diafragma de la silla. El os del cerebro, como podemos observar,
Es la mayor prolongación y se encuentra en la fisura longitudinal del cerebro, por lo que a los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo. Es de forma triangular y está incurvada en forma de hoz, de ahí su nombre. Se adhiere en el plano medio a la superficie interna de la calvaria, anterior a la cresta frontal del hueso frontal y del etmoides, y hasta la protuberancia occipital interna posteriormente, donde termina continuándose con el tentorio del cerebelo. Al tentorio o tienda del cerebelo. Este es el segundo mayor repliegue de la dura madre. Es un amplio septo semilunar que va a separar los lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales del cerebelo. Es anteriormente a los procesos del esfenoides, anterolateralmente a la porción petrosa del temporal y posterolateralmente a la cara interna del hueso occipital y del parietal. Bueno, la fase del cerebro se une al tentorio del cerebelo y tira de él hacia arriba, lo que le confiere el aspecto de una tienda de campaña, de ahí su nombre. Bueno, este va a dividir la cavidad craneal en los compartimientos supratentorial e infratentorial. Es importante observar que esta tienda va a presentar una hendidura denominada incisura del tentorio, a través de la cual va a pasar el tronco del encéfalo, que ya sabemos que es el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada, o el bulbo raquídeo. También vamos a tener que este va a ser un repliegue vertical que se va a situar inferior al tentorio del cerebelo, en la parte posterior de la fosa posterior. Bueno, esta va a estar unida a la cresta occipital interna y va a separar a los hemisferios del cerebelo. Después vamos a tener al diafragma de la silla, que este va a ser el menor de todos los repliegues o de las prolongaciones, y va a ser una lámina circular que va a estar suspendida entre los procesos clinoides y va a formar un techo sobre la fosa hipofisiaria en el esfenoides. Bueno, este va a cubrir la hipófisis y va a tener una abertura para el paso del infundíbulo y de las venas hipofisiarias respectivas. Otra estructura que vamos a tener que tener en cuenta, que se me pasó a comentarles, van a ser los senos venosos de la dura madre, que son espacios revestidos de endotelio que se van a situar en las capas perióstica y meningia de la dura madre. Bueno, aquí las grandes venas de la superficie del encéfalo van a drenar en estos senos y la mayor parte de la sangre del encéfalo va a drenar a través de ellos en las venas yugulares internas. Bueno, pasamos a la membrana aracnoides. Esta va a ser una delgada capa conjuntiva que va a estar entre la dura madre y la pia madre, como podemos observar, y va a estar adherida a la cara interna de la dura madre. Por lo tanto, va a presentar características similares a esta, de la cual se va a hallar separada por el espacio subdural que ya habíamos comentado. Este espacio es muy importante y tenemos que saber que es estrecho y va a constituir una cavidad limitada por un endotelio que va a tapizar la superficie interna de la dura madre y de la superficie externa de la aracnoides. Va a estar atravesada por venas y nervios que proceden del sistema nervioso central y las arterias que se dirigen a los centros nerviosos y también a la médula espinal. También vamos a tener presencia de trabéculas y ligamentos dentados que se van a extender desde la pia madre hasta la dura madre. Otra estructura que ya habíamos comentado y que también es muy importante recordar es el espacio subaracnoideo o el espacio leptomeningio. Bueno, este espacio va a ser la hoja visceral del aracnoides que se va a extender superficialmente hasta la pia madre sobre la superficie externa del encéfalo. Aquí van a haber presencia de cavidades amplias donde se va a acumular
el líquido cerebroespinal y a estas cavidades se les van a denominar cisternas. También va a haber unas más pequeñas que se le van a llamar corrientes. Bueno, vamos a tener cisternas, diferentes cisternas, entre ellas las cisternas quiasmáticas, que se van a situar anterior al pico y del pico del cuerpo calloso. También vamos a tener a la cisterna interpendicular, que también es llamada central o anterior, y ser de anterior desde el quiasma óptico hasta el puente. Bueno, otras estructuras que tenemos que también tener en cuenta son las granulaciones aracnoideas, que son acúmulos de vellosidades y se caracterizan por ser prolongaciones en forma de penacho que van a protruir a través de la capa meningia de la dura madre en los senos venosos de esta, especialmente en algunas lagunas laterales, y van a influir en el paso del líquido cerebroespinal al sistema venoso, por lo que están adaptadas estructuralmente para el transporte de este líquido desde el espacio subaracnoideo hasta el sistema venoso. Bueno, tenemos que saber que el sistema ventricular del encéfalo va a constar de dos ventrículos laterales y los ventrículos 3 y 4 en la línea media, que van a estar conectados por un acueducto mesoencefálico. Bueno, a partir de aquí, el líquido cerebroespinal va a ser secretado por los plexos coroideos de estos ventrículos, que van a llenar estas cavidades y, por supuesto, el espacio subaracnoideo, que ya les venía diciendo de esto, del encéfalo y de la médula espinal. La importancia del líquido en el espacio subaracnoideo va a residir en que proporciona el flote necesario para evitar que el peso del encéfalo comprima las raíces de los nervios craneales y de los vasos sanguíneos contra la superficie interna del cráneo. Bueno, y pasando a la última capa, a la pía madre, bueno, ya sabemos que esta va a ser una delgada capa interna extremadamente vascularizada, de hecho más que la pía madre espinal, y esta, por lo tanto, se va a poder separar fácilmente del encéfalo. Esta va a revestir directamente la superficie externa del encéfalo y se va a hundir en todas las anfractuosidades de dicha superficie y va a tapizar todas sus paredes. Una cosa que olvidé mencionarles es que el principal lugar de absorción del líquido cerebroespinal va a ser en las granulaciones aracnoideas en el sistema venoso a través de estas. Bueno, en la siguiente parte tenemos a la división funcional del sistema nervioso, que se va a basar dependiendo las actividades que realiza, por lo que las actividades voluntarias van a ser llevadas a cabo por el sistema somático o voluntario, también conocido como de la vida de relación, y las involuntarias van a estar llevadas a cabo por el sistema nervioso autónomo, o también conocido como vegetativo o visceral. Bueno, que estas a su vez se va a dividir en ramas simpáticas y parasimpáticas. El sistema somático va a estar compuesto por las porciones somáticas del sistema nervioso central y del periférico. Va a proporcionar inervación sensitiva y motora a todas las partes del cuerpo, excepto a las vísceras de las cavidades corporales, al músculo liso y a las glándulas. El sistema somático sensitivo va a transmitir las sensaciones de temperatura, dolor, entre otras, y por lo tanto van a alcanzar niveles conscientes. Esto quiere decir que las vamos a notar. Bueno, el sistema somático motor va a inervar solo los músculos esqueléticos con estimulación de movimientos voluntarios y reflejos, y va a producir la contracción muscular de estos músculos en respuesta a este estímulo, por ejemplo, al tocar una plancha caliente. Es importante conocer la vía piramidal porque se va a encargar de los movimientos voluntarios del sistema somático.
Este va a iniciar en la corteza, en los lóbulos frontales, como podemos observar, que es donde se van a iniciar los movimientos voluntarios y van a descender hasta llegar al bulbo raquídeo y se van a cruzar para llegar al otro lado de la médula, para posteriormente que salga el nervio y su llegada pueda mover al músculo esquelético, produciendo la liberación de acetilcolina. Bueno, aquí podemos observar la llegada del impulso nervioso desde el sistema nervioso central a través de la motoneurona por la parte anterior, debido a que es la región motora, y para que se pueda producir el movimiento del músculo de manera rápida debido a la presencia de la vaina de mielina de esta neurona. Aquí tenemos una imagen de cómo se transmite el impulso nervioso. Bueno, pasando al sistema nervioso autónomo, este se encarga de inervar las estructuras u órganos relacionados con las actividades involuntarias internas necesarias para el funcionamiento del organismo, como el corazón, el músculo liso y las glándulas. Los centros reguladores de las funciones autónomas se localizan en el tronco encefálico y en el cerebro, estableciéndose conexiones con otras estructuras cerebrales, formando la red autónoma central. Las vías eferentes están formadas por dos tipos de neuronas, que son las preganglionares y las postganglionares, y la sinapsis entre dichas fibras forman los ganglios autónomos. Los impulsos aferentes van desde los receptores viscerales, quimiorreceptores, osmorreceptores y barorreceptores hasta el sistema nervioso central. Por lo tanto, va a ser el encargado de controlar procesos internos como la presión sanguínea, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, digestión, metabolismo, micción, defecación, entre otras. La división simpática. Bueno, para entender esto tenemos que conocer su función. Los nervios, fibras, neuronas de este sistema se van a encargar de poner nuestro cuerpo en un estado de alerta fisiológica. Cuando el cerebro manda una señal de alerta por una situación de estrés, el sistema nervioso central va a enviar el mensaje a los músculos y a las glándulas de nuestro organismo para que se ponga en marcha algunas reacciones, como por ejemplo, la glándula suprarrenal va a liberar adrenalina por todo nuestro torrente sanguíneo. Va a haber aceleración de la frecuencia cardíaca, dilatación de pupilas, se van a abrir las vías respiratorias para que el oxígeno se aumente en la sangre, va a mantener el tono muscular, se estimula algunas reacciones y también se va a inhibir el sistema digestivo para concentrar esfuerzos en las tareas de ataque y de huida. Bueno, una vez entendido esto, tenemos que el sistema nervioso simpático, o también conocido como división tóraco-lumbar, van a ser entre el primer segmento torácico y los segmentos lumbares de la médula espinal, de ahí su nombre. Bueno, los axones se van a originar en neuronas ubicadas en las astas laterales de la médula y van a salir por las raíces anteriores de los nervios raquídeos junto con las motoneuronas, para luego abandonar dichos nervios y se van a dirigir a un sistema de ganglios simpáticos que van a estar unidos para formar una cadena ganglionar a cada lado de la columna vertebral, conocida como ganglios paravertebrales, que van a recorrer las principales cavidades del organismo. Bueno, esta vía va a transportar el axón de la primera neurona que va a alcanzar el ganglio paravertebral y se va a llamar rama comunicante gris. Bueno, el axón preganglionar puede hacer sinapsis con la segunda neurona que se puede ubicar en algún ganglio de la cadena a la misma altura de su salida o más, ya sea más arriba o más abajo. Bueno, el axón de la segunda neurona, también conocido como postganglionar, va a volver al nervio raquídeo a través de la rama comunicante blanca y así va a alcanzar la periferia. También hay fibras
preganglionares que pasan por los ganglios paravertebrales y hacen sinapsis con neuronas que se ubican en otro sistema ganglionar simpático, conocido como ganglios prevertebrales. Estos van a estar representados por el ganglio celíaco y los mesentéricos. Se van a ubicar en un plano más anterior y las neuronas que lo van a constituir representan las neuronas que van a inervar a los órganos del sistema gastrointestinal, el riñón, el páncreas, el hígado, vejiga urinaria y de algunos de los genitales externos. Pasando a la división parasimpática, bueno, pues esta va a ser la contraposición al sistema nervioso simpático y este va a ser el responsable de volver a nuestro estado natural a todos los órganos activados anteriormente. Se le conoce también como el de la relajación. Bueno, para esto se van a activar señales en el cerebro para que se libere acetilcolina y esta llegue a las neuronas encargadas de relajar los músculos y los órganos. El sistema nervioso simpático va a ocasionar funciones como la constricción de la pupila, la reducción del volumen de los pulmones, disminución de la frecuencia cardíaca, estimulación del proceso digestivo, relajación muscular y bueno, todo lo contrario a la división simpática. Bueno, una vez dicho esto, tenemos que el sistema simpático va a presentar dos divisiones, la craneana y la sacra, de ahí su nombre. Bueno, la craneana, cuyas primeras neuronas se van a ubicar en el tronco cerebral y cuyos axones van a salir por los pares craneanos y la sacra se va a ubicar en la porción inferior de la médula. Bueno, los pares craneanos van a formar parte del parasimpático. Son el tercer par craneal, el séptimo par craneal, el 9 y el 10º, que ya conocemos que es el vago o también conocido como neumogástrico. Bueno, los axones de las primeras neuronas parasimpáticas se caracterizan por ser muy largos y alcanzar la estructura del órgano blanco antes de hacer contacto con la segunda neurona. Bueno, los nervios craneanos parasimpáticos, el más relevante es el vago y va a descender por el cuello, va a atravesar la cavidad torácica para alcanzar la abdominal. Bueno, en esa trayectoria va a inervar a órganos como los pulmones, el corazón, el estómago, vesícula biliar, páncreas y pues parte del intestino. Bueno, las neuronas de la división sacra van a inervar a su vez el colon descendente y los órganos del aparato genital. El sistema nervioso entérico es parte del sistema nervioso autónomo y es de los menos conocidos. Bueno, este se va a encargar principalmente de las funciones vitales gastrointestinales, por ejemplo, la regulación del esófago, del estómago, funciones colorectales, también implica la absorción y digestión de nutrientes y así como el mantenimiento de las mucosas protectoras. Bueno, este sistema consta de dos plexos interconectados en las paredes del tracto gastrointestinal. Tenemos al plexo mientérico de la pared muscular y el plexo submucoso que se va a localizar por debajo del revestimiento intestinal o mucosa. Y pues este lo va a inervar. Bueno, por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Y aquí están